herramientas, vamos a trabajar con un concepto que es la incertidumbre en el género fantástico. Como sabemos, el género fantástico se caracteriza por presentar hechos extraordinarios que suceden en un escenario verosímil. En el mundo en que la historia sucede, existe la irrupción de algo extraño o sobrenatural que no puede ser explicado de manera racional. Y ojo, no se puede explicar ni siquiera en el cuento mismo, lo que trae como consecuencia la desaparición de las certezas y con ello el hecho de que el lector, nosotros, se formule preguntas cuyas respuestas oscilan entre lo imposible y lo posible. Esto último es lo que Todorov plantea en su introducción a la literatura fantástica como la incertidumbre. Todorov dice, lo fantástico ocupa el tiempo de la incertidumbre. Es la vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural. Lo fantástico implica, pues, no solo el acontecimiento extraño, que provoca una vacilación en el lector y el héroe, sino también una manera particular de leer. Esto es importante porque nos ayuda a diferenciar lo fantástico de lo maravilloso o lo extraño. En lo maravilloso, por ejemplo, los elementos sobrenaturales no provocan ninguna reacción particular, ni en los personajes, ni en el lector implícito. La característica de lo maravilloso no es una actitud hacia los acontecimientos relatados, sino la naturaleza misma de esos acontecimientos, dirá Todorov. Por eso, un cuento de hadas, por ejemplo, es un tipo especial de cuento maravilloso, no un cuento fantástico. Años después, otra crítica llamada Rosalba Campra ampliará este concepto al analizar el fantástico contemporáneo. Y si bien confirmará la hipótesis de Todorov en relación a que los espacios de incertidumbre constituyen la base de lo fantástico, agregará que debido a esto, la articulación fundante de lo fantástico se da no por la presencia de elementos específicos en el campo semántico, sino por la manifestación en el nivel sintáctico de una ausencia. Así, el vacío que generaba la pregunta ¿qué quiere decir el texto?, se reformulará para Campra bajo la pregunta ¿qué es lo no dicho? Como mencionamos anteriormente, la marca distintiva del género fantástico es la irrupción en el mundo que se describe, que es el nuestro, de un acontecimiento demasiado complejo como para encontrar una explicación natural. Esto le permite, en tanto cuento fantástico, poner en tela de juicio los límites de la realidad. Por ejemplo, casos de texto en los cuales se cruza lo verosímil y lo no verosímil, y a partir de ello introducir lo extraordinario y confundir lo cotidiano. Pero para esto no solo es importante que aquello que rompe el verosímil sea lo suficientemente extraño como para generar la incertidumbre del lector, sino que es de vital importancia la manera en que se construye el mundo real del cuento, porque es a partir de ello que resultará extraña la irrupción de un hecho extraordinario o inexplicable. Ese contexto apacible hace que el choque con lo inexplicable tenga un efecto muy fuerte. A partir de eso, las interpretaciones se sustentan en una tensión entre los planos que no tienen una solución definitiva y demuestran una percepción ambigua de los acontecimientos relatados que lo hace vacilar, y en ese hueco generado por la incertidumbre, consolidar al género. Así, siguiendo a Campra, el lector pasará de preguntarse qué quiere decir el texto a qué es lo no dicho, y pronunciará que, al final de su lectura, hagamos una nueva pregunta. ¿Quién es realmente el que no dice? La consigna de hoy es: ¿conocen cuentos fantásticos entonces? ¿Tienen incertidumbre? Yo pienso en Correo Nocturno, de Pablo de Santis, o El Mago, de Marcela Birmacher. ¿Ustedes, en cuáles piensan? Continuidad en los parques, de Cortázar, ¿usted qué dice? Digo que sí, y digo que aparte Cortázar tiene un fantástico muy particular, un fantástico tan personal que es llamado el fantástico cortázariano, ¿sí? Él funda un fantástico determinado, absolutamente complejo. En Continuidad de los parques no hay manera de separar si
ese lector realmente está leyendo la novela o esos personajes están también en el plano real y se acercan a matarlo. Es uno de los exponentes más intrincados para pensar fantástico. A mí me encanta lo intrincado, usted vio que es así. Pienso en otro, A ver, La soga, de Silvino Campo. tal cual. ¿Existe esa serpiente o no? Esa serpiente que es construida semánticamente en el texto, porque sabemos que es una soga, es el narrador el que nos engaña y nos hace creer que tiene características animaladas, pero que después termina matando al niño. ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? De los confines de Godot. Totalmente. El fantástico es un género en el cual posibilita que el lector se entrometa e intente decidir y no necesariamente lo logre. Y lo rico es no lograrlo. Lo rico es oscilar todo el tiempo entre uno y otro. Es diferente al género policial, por ejemplo. El género policial yo busco ganarle al detective y encontrar antes la solución. Acá no necesariamente importa encontrar la solución, porque no siempre existe. Claro, hay como un trato, ¿no?, implícito entre los que leemos el fantástico y creemos en eso que nos dejó ahí pensando, ¿no? Y le podemos dar una solución y decir, no, bueno, eso no era verdad y ya está, o nos queda la duda. Y lo interesante es esto de que sucede en un plano verosímil, es decir, yo puedo dudar porque no esperaba que eso sucediera. No es un cuento de hadas. En un cuento de hadas puede suceder todo. Y los personajes los 7 enanitos no se extrañan porque Blancanieves se comió la manzana y parece que está muerta y después resucita con el beso del príncipe. No hay un cuestionamiento por parte de los personajes. En el fantástico está esta sorpresa y no entender qué está pasando, ¿no? Y ahí es donde el lector logra un contacto mayor con la trama de la historia. Nos encantó. Buenísimo. Esto de la caja de herramientas que viene una vez por mes, un poco de teoría y crítica de Lig a cargo de Julia, muy interesante. Pensar los nombres de aquellas cosas con las que nos topamos cuando leemos, ¿no? ¿Podemos decir uno? Por supuesto. Dimensión 71 de Emma Wolf. Totalmente, ¿no? La mujer alada de Adela Bach. O sea que acá ya participan del sorteo. Ya están incluidas. Menos este que ya. Hay uno que se oculta. Ya se van yendo los libros. Ahora vamos a escribir la consigna entonces en Facebook para el que quiera participar con su cuento fantástico. Exacto. A ver qué cuento fantástico leyó, le gustó, cuál cree que es cuento fantástico. Bien, muy bien. Y si está mal, ¿qué hacemos? No hay que pensar si está mal o si está bien, porque... Yo que iba a ser la maestra mala. No, la idea es pensar en todo caso, bueno, porque yo pensaba que esto era fantástico y no es fantástico, porque por ahí es otra cosa, ¿sí? Lo bueno de la caja de herramientas no es armar taxonomías y decir, bueno, a en qué cajita lo tengo que poner, porque hay muchos textos que son muy problemáticos, se pueden entrar en muchas cajitas, ¿no? Entonces es para ejercitar la lectura, más que para estar ahí tildando esto qué es o no es o por qué es. Bien, así que es para pensar ahora cuentos fantásticos. Cuentos fantásticos. Ya vamos a escribir en un ratito la Perfecto. consigna. Y vamos con El vestido lila, también de Música para soñar. Muy bien. Sueña con ese día, vestido lila que le hizo a su mamá. Quiere primera fila, ver bien de cerca el tamboril sonar. Ya siente los parches sudando, los trajes vibrando, se acerca el carnaval. Tumbamba, tumbambombe, así suena este candombe. Tumbamba, tumbambo, calle, luna y tambor.
sudando, qué triste carnaval. Tumbamba, tumbambombe, así suena este candombe. Tumbamba, tumbambo, calle, luna y tambor. Mira el vestido lila y no resiste la tentación. Entonces, sin que la vieran por la ventana, ella escapó. Y el lila se funde y se pierde entre azules y verdes. ¡Qué bonita está! ¡Qué bonita que está! Los parches vibrando, los trajes bailando, ¡qué lindo carnaval! Tumbamba, tumbambombe, así suena este candombe. Calle, luna y tambor. Tumbamba, tumbambombe, así suena este candombe. Tumbamba, tumbambombe, calle, luna y tambor. Interferencia es una palabra archivada en algún viejo libro del Museo de la Radio. Radiosónica. Radiosónica. La tecnología puesta al servicio de la radio. Y seguimos en la fábrica de cuentos. Y ahora sí viene la entrevista a nuestro invitado. Vamos a leer un poco su biografía. Ilustrador, diseñador y escritor de sus propios textos. Ha publicado libros en Argentina, México, Francia, España, Suiza, Colombia, Estados Unidos, Corea y Emiratos Árabes Unidos. Nos va a decir ahora si hay que agregar alguno más. Fue distinguido con el primer premio Fantasía de Literatura Infantil, la primera mención del Premio Utopía Latinoamericana, del 27º Congreso Internacional de IBI en Colombia, el Premio Octogonal de Honor 2004 de Francia, no voy a decir las siglas pues no me salen, y en 5 ocasiones, por ahí ya más, sus libros fueron incluidos en la lista de honor de la Sociedad de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina, ALIJA. Fue candidato por Argentina al premio Hans Christian Andersen 2002 y 2004 y seleccionado para exposiciones internacionales de ilustración de libros para niños en Bratislava, Bolonia, Sarmede y Buenos Aires. Es director de las colecciones Libro Álbum del Eclipse y Pequeños del Eclipse, de Ediciones del Eclipse, Argentina. Coordinó espacios dedicados al libro ilustrado en TV y radio. Sus investigaciones en el campo de la ilustración lo han llevado a dar clases en todos los niveles de la enseñanza y a escribir artículos para revistas especializadas en varios países del mundo. Sus reflexiones están reunidas en el libro La otra lectura, las ilustraciones en los libros para niños, Buenos Aires, de Editorial Lugar, de la Universidad Nacional del Litoral. Es fundador y miembro del Foro de Ilustradores Argentinos, miembro de la comisión organizadora de Argentina Guest of Honor, Bolonia 2008, y curador de la muestra internacional de ilustración When Cows Fly. ¿Por qué en otros idiomas? Porque era en Italia, entonces había que hacerlo todo en inglés. Nuevamente, aunque existía el italiano, aunque pero el idioma internacional es el inglés, no hay caso. Nuevamente bienvenido. Gracias. Vamos a empezar simple. ¿Qué importancia tiene para vos la ilustración en los libros? Es fundamental, sobre todo en los libros álbumes, en donde no puede un libro álbum existir sin la comunicación entre ambos lenguajes, el texto, el de la imagen, y por supuesto el del diseño y el del soporte mismo. No solo la ilustración. No solo la ilustración. O sea, un verdadero álbum no tiene entidad cada uno de los discursos autónomamente. Se retroalimentan unos a otros, convirtiendo a ese objeto libro en un todo de sentido, en donde ese sentido se logra a través del diálogo entre todas las partes. Entonces, la ilustración es absolutamente central. En libros que son ilustrados y no álbum,
la importancia de la ilustración, por supuesto que varía. En una novela larga con pocas ilustraciones, yo creo que la ilustración nunca es inocente, pero bueno, es como que viene a aportar algún datum de vez en cuando, y en libros muy ilustrados es muy Claro. poderosa. Si bien a veces que sea muy ilustrado no implica que sea álbum, que eso es una confusión. ¿Querés muy aclararlo usual, vos? El álbum es un género en donde texto e imagen conviven en simultáneo para construir la historia. No se puede leer la imagen sin haber leído el texto, ni leer el texto sin haber leído la Sí. imagen. Son cosas que el sentido se construye en el diálogo de ambos lenguajes. Si no leo uno, me pierdo parte por lo menos del otro. Te hago una pregunta, ya que hablamos del libro álbum. ¿Vos crees que es una moda ahora el libro álbum? No, yo creo que no, al margen de que sea un boom, no creo que sea una moda, porque creo que es un género en sí mismo. Creo que la literatura infantil en este momento se ve enriquecida con el álbum como todo un género que viene a instalarse en una constelación de géneros. Acabamos de hablar del fantástico, el álbum también lo es, con unas características muy, muy propias, como lo es este diálogo entre lenguajes que vienen de distintos lados, uno de la imagen, otro Claro. otro de las palabras. Por eso creo que no es que sea moda, ya el álbum es algo que ya va a quedar instalado, así como quedó la historieta en su momento y se discutían estas cosas respecto de la historieta. ¿Y qué es la historieta? Pero bueno, ya nadie Sí, duda la que historieta es literatura. claro, y todo, o sea. Y pensar cómo se construyen las multiplicidades de sentido Exacto, dentro de un mismo exacto. texto, ¿no? Y yo creo que además creo que es un error también eso de estar pensando si es o no literatura. Encima, sabiendo que la respuesta de qué es la literatura es algo que venimos haciendo. Sí. El formalismo ruso ya viene luchando, Ya viene es los algo 60, que necesitamos de Tiene tratar de entender. principios del siglo diciendo, Claro, bueno, ¿qué vamos a Claro, estudiar? ¿qué vamos a estudiar? O sea, literatura es todo aquello que la gente cree que es literatura, punto, ¿no? Y también Eh, que varía, digamos, de momento en momento. No sé, los géneros íntimos hace 100 años no eran literatura y ahora estudiamos las cartas de los autores y son literatura. Absolutamente. Y yo creo que en este caso, bueno, estamos hablando del álbum, pero de la historieta, qué sé yo, en el arte, las instalaciones, son géneros muy propios del siglo XX, ¿no? El siglo XX nos ha legado una serie el siglo XX ha sido único en la historia de la cultura en la humanidad en cuanto a la irrupción de gran cantidad de géneros, gran cantidad de artes, en donde dialogan lo que hasta hacía muy poco estaba muy claro que era el arte plástico, el arte de la arquitectura, el arte de la literatura, que estaban como más estancos, y de repente el siglo XX agarra y hace dialogar todo eso, con lo cual, claro, se vuelve muy complejo de, como decían recién, encasillarlo en algo, porque no hay casilleros posibles para todo esto. Te hago otra pregunta. Vos sos autor integral, pero también ilustrás textos de otras personas. Así es. ¿Hay alguna diferencia cuando haces ese trabajo? ¿Cómo sentís eso? Sí, hay diferencias porque, bueno, el diálogo es distinto, el diálogo con uno mismo respecto de los idas y vueltas que uno pega con texto y con imagen, y con a veces la necesidad de una mirada externa que haga que uno vea ciertas cosas que posiblemente no esté viendo, y cuando somos dos cabezas es como la necesidad de contar con el otro a veces, porque siempre se piensa que cuando somos dos los autores, el de las imágenes y el del texto, lo ideal es que se dialogue. Claro. Pero si estoy ilustrando a Perrault, no voy a dialogar con No. Perrault. O sea, o a los hermanos Grimm tampoco. Entonces, porque hay un imaginario colectivo Sí. que es como que dice, ay, no, pero que es importante. No, lo mejor es que dialoguen. Bueno, o sea, evidentemente no es ni lo mejor ni lo peor. Es una alternativa el dialogar exacto. si quien escribió el texto está vivo. Es una alternativa, pero como puedo precisamente
ilustrar textos de clásicos que ya son autores que han muerto hace mucho tiempo, o bueno, han muerto no hace tanto tiempo, precisamente porque no voy a poder o hay editoriales ilustrar, que no permiten esto, porque acá nos han comentado Sí. a veces los autores que por ahí la editorial no los puso en contacto con el O pensar, ilustrador. Sí. no, o pensar Bueno, que el diálogo sí. no es solamente hablar. Uno no, No, necesariamente... sí, hay editoriales que no lo propician. Sí, bueno, de acuerdo al editor que sea, pero además hay muchas razones para incentivarlo o no incentivarlo. Y a veces, a nivel editorial, una de las razones es las urgencias de la salida de un libro. Entonces, o sea, Totalmente. si uno se va a exponer a un diálogo que, fecundo o no, puede llegar a retrasar, y a nivel editorial se quiere cierta fecha, entonces lo primero que se reacciona es, ay no, Claro. hacerlo rápido y nos Van a bancamos estar- qué es lo que pasa después. Si no van a estar un año estos dos. Pero yo la verdad que sí creo que está bueno el diálogo. Si bien no siempre funciona, ¿eh? ¿Has rechazado trabajos? Sí, Porque- sí, por supuesto, sí. A Sí, veces sí. porque no te cierra el Porque no me texto. cierra el texto, porque me Ujú. parece que es un texto que no vale la pena publicarse. Creo que no es necesario publicar. Yo creo que cuando uno tiene algo para decir, vale la pena ver si eso es publicable. Ahora, publicar por publicar, por tener el libro publicado, me parece que es uno de las grandes, no sé si errores, de las grandes trampas en las que se ha caído en las últimas décadas. Hay demasiado publicado. Y no hace falta tanto. O sea, yo creo que los autores mismos, estoy hablando tanto de escritores como ilustradores, los editores, los lectores mismos, deberíamos ser más responsables en ese punto en donde decir, esto realmente no vale la pena. O sea, date cuenta que no vale la pena, ya hay que decírselo a otro. Y bancarse si el otro se enoja o no. Y de esa manera se saldría lo que realmente merezca salir. Yo realmente, cuando publico algo es porque, y trato de tener esa conducta siempre, es porque siento que realmente tengo una necesidad de que eso ahí ya está maduro y tiene posibilidades de salir y merece existir en el mundo. Y así pasan, o sea, ahora el año pasado fue un año muy fructífero porque estuve como 6 años, 7, sin publicar nada íntegramente mío, dejando que ciertos proyectos madurasen y otras cosas que siguen ahí en cajones, ¿no? Y en esto se me ocurre, ¿no? En esto de ser crítico en cuanto a qué se publica, ¿qué mirada tenés vos sobre, me parece, no sé si llamarlo boom, pero hay una gran producción de ilustrar todo? Totalmente. ¿No? Sí. Oscar Wilde, o sea, por mencionar algunos, Sí. o sea, todo se ilustra. Sí, O sea, sí. textos que por ahí no fueron pensados en su momento como acompañados con ilustraciones, que está perfecto, que se pueda dar una nueva versión, una nueva mirada con una ilustración, pero ahora aparentemente todo se ha ilustrado. Y uno tiene, yo siempre pienso en esta mirada que tenemos cada uno sobre su biblioteca y es, tengo que tener todo doble. Ahora Sí, tengo sí. que tener todas las Sí, versiones. Yo creo que sí, todo es ilustrable. La verdad que todo es ilustrable, pero de nuevo, o sea, no hace falta ilustrar todo. Y en ese punto yo creo que ahí de nuevo entra a lidiar la responsabilidad de cada una de las partes. Los ilustradores deberían tomar la actitud de que cuando algo no hace falta que se ilustre, decir que no. Lo que pasa es que, claro, eso también es un trabajo. Totalmente. Entonces, también tiene que ver con el sobrevivir, el tener el dinero, y también con, y que ojo, y todo es legítimo, porque está me parece totalmente auténtico y loable el que una persona, por ejemplo, que nunca publicó nada, quiera tener su libro y estar orgulloso y sentir ese orgullo, porque ahí reivindico el plantarse frente al mundo y decir yo hice esto y me animo a mostrarlo frente a todos mis lectores. Pero, más allá de eso,
creo que podríamos ser todos mucho más responsables y decir, la verdad que esto no vale la pena ilustrarse, la verdad que esto no vale la pena publicarse, la verdad que esto está mal escrito, o la verdad que esto está mal ilustrado. Lo que Pero pasa es vos fíjate que no existe la crítica en la literatura infantil. no, juvenil. bueno, existe Es todo muy un poca tema, crítica claro. y en la ilustración mucho menos. Y la ilustración, lo que está pasando en este momento en el campo crítico en la ilustración es que hay pocas herramientas, acá estábamos con la caja de herramientas, pocas herramientas para analizar. Si bien hay cada vez más, hace muy pocos años no había nada, si bien hay cada vez más, sigue siendo muy poca. Entonces, en lo que muchas veces cae el lector, los mismos escritores, los editores, es, al no tener tantas herramientas para analizar una ilustración, no saber muy bien cómo analizarla. O tomar y entonces prestado de que otros todo- discursos. Y que todo resulte bonito. Exacto. Porque muchas veces las ilustraciones resultan bonitas, porque lo son, pero no es todo o sea, pero por ahí repiten estereotipos, por ahí están repitiendo, o sea, carezco de los saberes como para decir esto repite tal o cual cosa, entonces no veo que eso está bueno y resulta que en realidad está repitiendo. La ilustración en este momento un poco está zafando de ser todo lo criticado en un sentido positivo que merecería. Que los textos, y eso yo lo escucho muchísimo, ¿no? La crisis que existe en este momento en los textos, en la literatura infantil, y no tanto en la ilustración. Posiblemente, pero en la ilustración también, ¿eh? Lo que pasa es que lo que pasa con la ilustración es que hay menos herramientas para analizarla. Entonces todo cae en un paquete mucho más benefactor de las ilustraciones, porque si me largo a decir, no sé muy bien qué decir. Exacto. Mientras que con los textos puedo Claro. llegar a decir algo. Pero incluso gente que no tiene por qué ser estudioso o especialista, o sea, nos enseñan desde la escuela, el aprendizaje está muy anclado en la lectura y en los textos, y no tanto en la imagen, ¿no? Sí, lo Entonces, semiótico es más totalmente, complejo. totalmente. Te hago otra consulta. Los libros sin palabras. La ilustración en un libro sin palabras, donde realmente no hay otra cosa más que imagen. ¿Cómo se encara un proyecto? Es que siempre hay un texto subyacente. Los libros aún no tengan imágenes, salvo que sea algo muy, muy básico, pero no, incluso, o sea, un libro de estos que también, a ver si vale la pena realmente poner, o sea, limón y una figura de un limón. Pero bueno, más allá de eso, digamos, hay un texto, que es la palabra limón, aunque Sí. no esté escrita, ¿no? O sea, siempre hay un texto, porque esa imagen despierta una palabra. O sea, así como una palabra despierta una imagen. O sea, es algo totalmente emparentado texto e imagen. Entonces, siempre lo hay. Cuando, por ejemplo, hicimos con María Teresa Andrueto la colección Fefa es así, hace unos cuantos años, con muy poco texto, muy poco texto, en los libros. Pero, sin embargo, los guiones para hacer todo eso, que los compartimos con Tere, o sea, ella me mandaba, yo le mandaba dibujos, ella corregía textos, yo después le corregía ilustraciones, o sea, fue un trabajo muy, muy dialogado. No se imaginan cuánto más largos que eran esos textos que los textos que después aparecen en los libros. Porque yo pienso en que, y esto es eso, para ahí un común que escuchamos, cuando un niño todavía no sabe leer, las madres piensan en un texto sin palabras porque es más sencillo, y yo pienso, por ejemplo, en Día de Pesca, ¿no? De Moró, está editado por Pípala, y es muy complejo. Claro, claro. Es una historia muy sí, sí, intrincada. sí. Y no tiene, y no tiene palabras. palabras, no tendría Claro. que leer, Sí. pero sin embargo para llegar a la complejidad de la trama es difícil. Sí. Para ir no pensar que, bueno, no tiene palabras, entonces es más fácil, no necesariamente eso de ilustración es más sencilla. No implica mayor facilidad Exacto. el que no tenga palabras. En lo que sí creo es que cualquier libro es para cualquier edad, digamos. No creo en las edades.
dijiste el libro y yo pensé en el Robinson Crusoe publicado por Mediavaca, y que también un libraco inmenso, totalmente, sin una sola palabra, totalmente ilustrado. Y claro, es muy complejo. Ahora, sería como para adultos, si uno lo mira por el cascote que es. Ahora, no dudo de que un nene puede perderse en los colores ahí y descubrir cosas insospechadas que uno no se espera que descubra un chico de 3 años o de 4 años. Pensar por ahí en los planos de lectura y cada uno llega al plano que llega. Entra el texto. Yo lo vivo muchísimo además como voy mucho a las escuelas y dando cursos, estando con los chicos, me invitan mucho y lo veo muchísimo como las lecturas de cada una de las edades es sorprendente y uno no espera, pero esto no pensaba que pudiera repercutir así en tal edad, ¿no? Con Poatucha me ha pasado muchísimo. Ahí está, lo saco un poco del tema, ¿o no? Tenemos acá el libro de Poatucha Rentes, la leyenda olvidada, y Isban nos contó una novedad. ¿Va a estar Poatucha dónde? Poatucha va a estar, ahora inauguro, el 12 de mayo, 7 de la tarde, en la Galería Cuadro, Arte Contemporáneo, en San Isidro. Bien. Esto es Libertador 14.354, la exposición de Poatucha Rentes. Es una galería preciosa y va a ser una muestra grande de Poatucha. Como se merece Poatucha. Y de ella, porque yo soy el curador ahí. Claro, o sea, esto es el Museo del Cinelefo exultante que llega al público. O sea, esto yo no hice nada. Decime cómo surge esta Poatucha, que es una divina, ¿no? Poatucha es un proyecto que me llevó 9 años de hacer el libro. Es una parodia de los catálogos de arte y del discurso de la crítica y precisamente es un libro que sale de una exposición. Sale de una exposición que yo fui montando a la vista de los chicos y a la vista del público a lo largo de una semana en el Centro Cultural de mi ciudad, que es San Jorge, en Santa Fe, y fueron saliendo personajes. De repente estos personajes les empecé a escribir historias y esto fue hace entonces ya 10 años y después empecé a pensar el libro y el libro fue tomando distintas formas a lo largo del tiempo y siendo dejado como para que madure, dibujado de nuevo, escrito de nuevo, hasta que le encontré el sentido precisamente hablando de el discurso del arte. Entonces se termina convirtiendo en un catálogo de arte totalmente parodiado, en donde yo me corro de la figura del autor del libro para ponerme en el lugar del curador, en donde esto no es un libro, sino que es un catálogo, en donde todos estos dibujos no los hice yo, sino que los hizo Poatucha. Y entonces los dibujos están analizados como se analizan en los catálogos de arte y a la vez reseñadas cada una de estas personalidades que aparecen en los dibujos, así como cuando nos enseñan en las revistas de arte de que nosotros nos estamos divirtiendo leyendo. Claro. Ahí hay palabras de la directora del museo, hay palabras del Ministerio de Arte, está toda la parte de la restauración de la obra de Poatucha. Es como yo lo que quise crear es un espacio totalmente resbaladizo en donde no se termine en donde se cree un conflicto precisamente, no terminando de cerrar y quedando eso a cargo del lector, qué es verdad y qué es mentira. Porque hay mucho de verdad en esto, porque hay muchos análisis de cosas de obra y datos sobre historia del arte y análisis de arte que son totalmente ciertos, o sea, se pueden confirmar, lo pueden buscar, pero después empieza a derrapar hacia otra zona. Estamos en lo fantástico. La crisis de la verosimilitud. Claro. Ahí tenemos a Poatucha. Y lo que decía, y respecto a lo que veníamos hablando, precisamente es un libro que
a mí me sorprendió mucho la repercusión, porque hay que tener como una serie de saberes para poder atravesarlo, porque realmente habla de cuestiones profundas relacionadas con el arte. Entonces, esto lo publicó Calibroscopio, y con los editores decíamos, bueno, es un libro como para estar pensándolo para los últimos grados de primaria, digo, a nivel comercial, yo creo que es para cualquiera, pero fin de la primaria, secundaria, ¿no? Y sin embargo, cuando lo llevé a chicos primer grado, jardincito, y se destornillaban de la risa con los nombres de los personajes. No, sí, claro. Es lo que ella vuelve a decir, ¿no? Esas etapas de lectura, esas... Exacto, claro, o sea, cada uno puede. Pensar que un texto tiene distintos planos de sentido y uno llega con las herramientas que tiene, llega al que llega. Exactamente. Y lo valioso es que uno después puede retomar mucho tiempo después el mismo texto y llega y a encontrar otro. nuevas cosas, Exacto. claro. Si no sería muy aburrido, y lo además, leeríamos una vez sola. Y además lo interesante ahí es ver cómo de repente, confirmar cómo los chicos, si uno no los presiona a que entiendan lo que uno quiere que ellos entiendan. La consigna escolar. Ahí entienden, y entonces dejarlos que fluyan por ese entender, y ellos harán las preguntas necesarias, ¿no? En ese sentido, otro de los libros que traje para sortear, Escenitas de Vida Cotidiana, es una parodia también de los libros de lectura, ¿no? Y entonces ahí hablo precisamente de, hay ejercicios para hacer en el aula, y hay cosas relacionadas con la lectura, que bueno, es todo burlándome precisamente de esas cosas, ¿no? Y algo más tenés ahora. 29 de abril, 11 horas, en el ECUNI, inaugura la obra Pájaro Sol en Flor. Eso ahí lo hice hace 10 días más o menos, y es un yo me resisto a llamarlo, está todo. Yo me resisto a llamarlo mural, porque en realidad son 4 paneles que van a ir de alguna manera enmarcados, son muy grandes, 4 paneles que dialogan entre sí, y que van a inaugurar el aula taller de la biblioteca del ECUNI. Y los hice en vivo en 2 días, en realidad fue la tarde de un día en vivo, porque después me quedé trabajando hasta la noche, hasta que me dejaron. Y precisamente la idea de la gente del ECUNI es conmemorar lo que llaman el desembarco de Madres de Plaza de Mayo en ese espacio que era la ESMA, que cuando llegaron, para vivificarlo, para sacarle, para el horror, tratar de sacarle el horror, se pusieron a dibujar con la gente flores y soles. Entonces nos invitaron, y empecé yo con el primero de estos murales, a dibujar soles y flores. Qué lindo. Qué lindo. Y quedó lindo. Sí, Estoy en muy Facebook contento, pueden mirar muy que Isvan subió. El tiempo es un tema porque estamos y 49 y tenemos a las chicas de Verde Violeta que ya llegaron y por supuesto queremos darle su espacio. Isvan, 2 programas. Y sí, bueno, si quieren 3, 4. Sí, la verdad que es un placer escucharte hablar y escucharte hablar de ilustración. Hacemos una saga. Claro. Y ver tus libros. Y entramos en el fantástico. Y entro a mentir y la gente tiene que adivinar cuándo digo la verdad y cuándo digo mentira. La incertidumbre del oyente. Es verdad. Te agradecemos muchísimo, la verdad. Y acá están los libros para el sorteo con la consigna. ¿Qué pasó con la consigna? Y ya tenemos algunas respuestas. Ojo, que estamos hablando de género fantástico. No me mezclen los géneros. Uy. Se nos enojó la licenciada. Ojo, sí, son los géneros fantásticos. Hay un montón de otros géneros, sabemos, pero hoy solo fantástico. Esperamos las respuestas, a ver. A ver qué tenemos. Y tenemos... hay mucho Cortázar. Y es fácil Cortázar, Mucho Silvino... ¡Ay, qué mal! Mucho Cortázar, mucho Silvino Campo, Elsa Bornemann. Por ahora viene esto. Bien, por ahora bien. Esperamos más, porque vamos, elegí un género muy fácil. Todos conocen el titiritero, es verdad. Acá Andrés Sóbico, nos dice que los axolotes serían larvas inconclusas de salamandras. Se reproducirían jugando a la rayuela. Ahí también está no solo le contestó, sino que
Le hizo Espectacular. toda una producción. Espectacular. Laura Martín, La Casa de Azúcar, Adri Molina, Final para un cuento fantástico de la tradición irlandesa, o sea que es un cuento que ya Bien, conoces. estamos internacionales. Pato Pereira, La Pata de Mono de Jacobs, en la versión En la versión de los sí. Simpsons, que Que es una parodia preciosa. No se puede así. Y ahí estamos mezclando también. Está buenísima la intervención, pero ahí estamos mezclando parodia con género fantástico. Los Simpsons parodian mucho los géneros. Y de paso, Isban, antes de Sebastián Vargas, te está mandando un saludo, dice que es un lujo escucharte. Ay, muchas gracias. Y Sebastián. Carolina Prato lo mismo. Todas las entrevistas a Isban convierten el lugar en donde uno lo escucha en un aula magna. Oh, ¡Epa! muchas Epa, gracias. Así que vamos a tener varias aulas magnas. Este año lo vamos Sí. a traer más veces, totalmente. Nos vamos con una canción, ¿les parece? Pachanga Gran. La casa hará danzar hasta la mañana a las damas más raras. Habrá papa, batata, calabaza, castañas, albahaca. Va a cantar la rana, Bonodor Loroño. Nada va a pararlas. Gran Pachanga Gran. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. 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 Para agrandar la panza a la vaca clara, habrá papa, batata, habrá albahaca barata. Habrá papa, batata, habrá albahaca barata. Y como este programa se nos voló realmente, pero a ver, se nos voló muy bien porque lo hemos pasado espectacular escuchándolo a Isban, la agenda, Silvina me debe estar escuchando, la agenda de la Feria del Libro la vamos a tener que dejar para la próxima semana porque acá tenemos, si no queremos perdernos, a las chicas de Verde Violeta. ¿Cómo les va, chicas? Bien, muy contenta de estar aquí y como dijo una oyente, como si hubiéramos estado en una conferencia. Ahora en el encuentro de narradores vamos a ir a escucharla, pero ya tuvimos acá una privada. Muchas gracias. Yo quiero, antes de empezar con el cuento, que me digan, porque están por dar un curso. Un curso de introducción a técnica vocal para narradores orales. Yo soy narradora y fonoaudióloga y la idea es poder articular los dos saberes en pos de nuestro oficio. ¿Dónde, cuándo pasamos? Los martes de Aviso. mayo, de 19 a 21, en una sala de ensayo que hay en Avenida Corrientes, pero si entran al Facebook de Verde Violeta Cuentos, que tenemos muro público, ahí está toda la info. Perfecto. Vamos entonces a esperarlas para el cuento. Llegó el momento del cuento, y aquí dejamos una nueva historia para que comience a rodar de boca en boca, de corazón en corazón. Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. La 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 la. La 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 la. Juan era Juan. Juan iba hacia el norte en un tren de color amarillo. Juan iba en un tren. ¡Qué tren, qué 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 tren! María era María. María iba hacia el sur en un tren de color azul. María iba en un tren. ¡Qué tren, qué 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 tren! ¡Sale un tren para el norte! Señores pasajeros, sale un tren con destino hacia el sur. Iba un tren. Iba otro tren. Iba un tren. Iba otro tren. Iba un tren. Iba otro tren. Iba un tren. Y de pronto los trenes se encontraron en el camino. Juan la vio a María. Los ojos grandes, el cabello largo,
La cara tan triste tenía María. Y María lo vio a Juan. Ojos oscuros, cabello rubio, el rostro vivaz. Tanto se miraron que Juan vio volverse verde el tren azul. Tanto se miraron que María vio volverse verde el tren amarillo. Tanto se miraron, tanto que los trenes cambiaron de rumbo. Y se fueron juntos en la misma dirección. El tren se va, Corre saquen los por el boletos, prado, suban llega, ya, se suban ya, frente a la se estación. va. El tren se va, Aló, que suba saquen la los señora. boletos, Aló, suban ya, aló, suban ya, que ya suba el se va. señor. ¿Qué tren, qué 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 tren? Trenes de María Teresa Andrueto y de Itzband. Chicas, una belleza. Qué bello, qué lindo. Yo había visto el video, que es lindísimo, el que no lo vio en YouTube, Ujú. Trenes, pero escucharlas es siempre un placer. Y esto Además, fue... para nosotros es un cuento sumamente querido porque es el primer cuento que contamos a dúo. Primer cuento que al leerlo surgió, o sea, el cuento nos pidió, ¿no? Esto de los diálogos, el intersticio, lo que uno lee, lo que uno comprende. Hay cuentos que no son para contar a dos y hay cuentos que piden que se los cuente. Qué a dos. lindo, qué Qué lindo. lindo, chicas. bellísimo, bellísimo. La verdad que es un placer también tenerlas siempre. Con ellas seguimos, o sea, durante el año seguramente van a volver, pues son amorosas Seguro, y siempre claro. aceptan. Y Isvan, yo te digo que vamos a tener que mirar la agenda, porque la gente está enloquecida, ¿eh? Más programas, te quieren Bueno, seguir vamos, escuchando. vamos todavía. Así Quería que- decirles que un avisito, el jueves lanzo, saben que soy director de Libros Álbum del Eclipse, Sí. sale Libros Álbum del Eclipse, colección digital. Qué Primer bueno. libro álbum digital como aplicación que se publica en el país. No lo van a poder creer, es en Eterna Cadencia, la librería Eterna Cadencia, ahí calle Honduras al 5500, a las 7 de la tarde. El jueves. El jueves a las 7 de la tarde, libro sale en papel, en digital, con rap, con videoclip, algo bueno. impresionante. no van a poder Bueno, creer. no nos lo perdemos y vamos a ir ahí con la fábrica de cuentos. Les mandamos saluditos a todos los que estuvieron escuchando, que no los podemos ni nombrar. Marianela López, Extreme, no sé el nombre, es una chica que está estudiando y dice que la profesora les habló tanto de vos que hoy se iba a poner el auricular en el baño, se iba a escapar, imagínate. Sebastián Vargas, Laura Martín, Tierra del Libro, Silvina Besote, ya la próxima, Carolina Prato, Pato Pereira, y a todos los que nos pusieron me gusta y contestaron la consigna, que ahora nosotros vamos a hacer el sorteo, no es que nos los robamos. Los esperamos a todos la semana que viene en la Fábrica de Cuentos para vernos y escucharnos. Bobina de núcleo de ferrita. Diodo. Condensador variable de radiofrecuencia. Cables.